Quiero saludar a nuestros invitados del día de hoy, porque vamos a hablar de algo que es tema, y es tema a propósito de este restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, porque a pesar de la reapertura de las respectivas embajadas en ambos países, el día a día de los cubanos no parece haber cambiado. Por lo menos eso es lo que nos han dicho el día de ayer los invitados con los que pudimos conversar. La disidencia acosada, las condiciones difíciles de vida en la población continúan. Ambos factores seguramente forman parte de las razones que llevan a muchos cubanos a abandonar la isla sobre una improvisada balsa en busca de una mejor vida. Paradójicamente, el número de cubanos que está saliendo ha aumentado desde que se conoció, desde que se comenzó a hablar de este deshielo entre Washington y La Habana. El miedo a una modificación o eliminación de la ley de ajuste cubano ha impulsado el aumento en un 118% de la migración de cubanos a territorio estadounidense. Esto según cifras de Servicio de Fronteras y Aduanas. Vamos a conversar en el día de hoy con Willy Allen, él es abogado de inmigración, también con Alicia González, que es la vicepresidenta de la Fundación Éxodo 1994. Bienvenidos a los dos, gracias por acompañarnos. Yo quiero comenzar, mejor dicho, con usted, abogado, porque para quienes no lo saben o para quienes nos confundimos a ratos, ¿cuál es la diferencia, y me parece un buen punto para comenzar, entre lo que se denomina pies secos y pies mojados, que es un decreto, y la ley de ajuste cubano? Es decir, ¿a qué se refiere la gente cuando se habla de estos dos preceptos legales? La ley de ajuste cubano es una ley que inició el presidente Johnson en el año 66. Y es una ley que permite que cualquier cubano que entre legalmente a los Estados Unidos, o con visa o bajo palabra, lo que se llama un parol, después de un año y un día en territorio americano, puede solicitar su residencia. El pie mojado y pie seco fue una acción ejecutiva del presidente Clinton en el año 96. ¿Qué ocurrió? Hasta el año 96, cualquier cubano que era rescatado en alta mar por los guardacostas llegaba a los Estados Unidos, los guardacostas lo entregaban en migración, le daban un parol y podía legalizarse en los Estados Unidos un año y un día. Cualquier barcero que tocaba tierra o cualquier persona que entraba por la frontera de México o de Canadá a los Estados Unidos no podía legalizarse. Y es más que más de 40.000 cubanos se legalizaron bajo la ley de NACARA, que les permitió a ellos poder legalizarse. Antes de eso, antes del pie seco, pie mojado, el pie seco era imposible legalizarse. Entonces, la acción ejecutiva lo que permitió es que cualquier entrada, cualquier cubano que toque tierra base en los Estados Unidos puede solicitar un parol, tener el documento de entrada bajo palabra, esperar un año y un día y obtener su residencia bajo la ley de ajuste cubano. ¿Al día de hoy eso sigue siendo así? Sigue siendo así y no va a cambiar en un futuro cercano. Mira, el interés más grande del gobierno americano en el año 94, en el año 96 cuando cambió la política, y el día de hoy es mantener cierta estabilidad en las salidas de Cuba. Parte del acuerdo migratorio del 96 fue que los Estados Unidos les regalaba a Cuba 20.000 visas anuales. Empezó con una lotería de visas y ahora en los últimos 10 años ha sido un parol de reunificación familiar, o sea, peticiones familiares. Cuba tiene 20.000 visas especiales solamente para Cuba. Entonces, ¿qué ocurre? Permitió que cualquier otro cubano que era detectado por los guardacostas americanos, detenido en alta mar, Cuba lo iba a recibir. Hasta el año 96, Cuba estaba negada a recibir cualquier cubano que era rescatado en alta mar. Eso cambió con la acción ejecutiva. Así que no solamente fue que los Estados Unidos inició el pie seco, pie mojado, porque Cuba también aceptó que cubanos rescatados en alta mar fueran devueltos y entregados al gobierno cubano una vez más. Ahora, Alicia, ¿hay o se produjo algún temor o existe el temor de que estos preceptos legales cambien y por eso ha aumentado considerablemente, digamos que este año, la llegada de balseros a Miami? Es evidente que el temor existe, ¿no?
Estamos viendo que desde el 17 de diciembre, que salen las primeras declaraciones del presidente, automáticamente se incrementa el éxodo. O sea, estamos en presencia de un éxodo en este momento. Luego un éxodo diferente. La gran mayoría de las personas están saliendo a través de terceros países, cruzando frontera, terminan en la frontera mexicana y entran bajo palabra, o sea, con el parol que acá el abogado nos está explicando, es con el que están entrando. ¿Cuál es el temor que existe? Primero, no se sabía de las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos, o sea, fue un total secreto hasta que se hace público el 17 de diciembre. De la misma manera, ellos piensan que se puede estar hablando en secreto de eliminar la ley. O sea, ellos no entienden. En Cuba se conoce que existe una ley de ajuste cubano, sí. Pero yo estoy segura que al 90% de los cubanos le preguntamos a los que están dentro de la isla en qué se basa la ley y no va a haber respuesta. O sea, ellos desconocen en qué se ha basado esta ley. Y precisamente por esta desinformación que existe, ellos dicen, bueno, si en un punto nosotros no esperábamos que se fueran a reanudar, o sea, este tipo de relaciones y se logró, también vamos a pensar de que en algún punto, en medio de estas negociaciones, también se elimine la ley de ajuste cubano. Claro. Ahora, lo que pues no deben de pensar los cubanos, es decir, que con la reanudación de las relaciones puede haber otra figura que le facilite la entrada, porque si no, no se lanzarían al mar para llegar como están llegando. Pero mira, el problema empezó una vez que Cuba cambió las leyes de inmigración en el año 2013. Y empezó que Cuba permitió que cualquier cubano que saliera de la isla podía mantenerse fuera de Cuba por 2 años y no perdían su propiedad. Entonces, esa iniciativa cubana estaba basada en la realidad que si tú eres cubano, sales a un tercer país, te demora 2 o 3 meses llegar a los Estados Unidos, entras a los Estados Unidos, esperas 1 año y 1 día, aplicas para tu residencia y tu residencia te llega en 5, 6, 7 meses, pues estuviste fuera de Cuba menos de 2 años, puedes regresar y mantener tus propiedades y llevar dinero. Entonces, Cuba comenzó el proceso de usar la ley de ajuste cubano para una inmigración más consistente desde Cuba. Si tú miras las figuras, en los últimos 3 años, empezando en el 2013, el número de cubanos que han entrado ha sido explosivo. Se ha explotado ahora. En lo que va de este año, casi 22.000 cubanos han entrado por la frontera de México. Casi 700, 900 cubanos han entrado por la frontera de Canadá. Más de 7.000 cubanos han entrado por el aeropuerto de Miami con pasaportes italianos o españoles, han levantado el pasaporte y han dicho, soy cubano y pido asilo. Es decir, tú miras las figuras, casi en lo que va de año, más de 30.000 cubanos, de una forma u otra, se han quedado ilegales en los Estados Unidos, han entrado ilegalmente a los Estados Unidos y han obtenido un parol. Eso no cuenta que también puede haber 7 o 8.000 cubanos más que entraron con pasaportes españoles o con pasaportes cubanos con visas americanas y se van a quedar. Mira, el año pasado hubo una crisis americana cuando hubo más de 50.000 niños que cruzaron la frontera, muchos con sus madres, sí, claro, por Texas. En este momento, lo que va a ocurrir este año, va a haber más de 50.000 cubanos que van a entrar a los Estados Unidos, los 20.000 de las visas que dan, más de 30.000 por la frontera y a lo mejor 9, 10.000 o 12.000 cubanos que se van a quedar en el aeropuerto, sin incluir los que ya entraron legalmente y van a esperar el año del día. De Cuba, si tú miras el 2013, cuando comenzó el cambio de la ley de Cuba sobre salidas y estadías fuera del país, al día de hoy, y tú miras los 3 años, va a haber más de 100.000 cubanos, a lo mejor 120.000 cubanos que han entrado en los últimos 3 años. Ahora, Alicia, ¿por qué Miami? Es decir, yo entiendo la proximidad geográfica cuando lo hacen por mar, pero estamos hablando de 22.000 que entran por la frontera de México, 7.000 llegan por el aeropuerto. ¿Por qué Miami? Porque Miami siempre ha sido, o sea, desde los inicios, Miami siempre ha sido el punto final del cubano cuando llega, ¿no? Y como que eso se ha establecido. De hecho, lo más reciente, o sea, que yo pude tener como experiencia fueron estos 12 cubanos que estuvieron 8 días intentando ser reubicados. Yo les pregunto, ellos cruzan Texas. En Texas ahora mismo hay más posibilidades de empleo que la que tenemos nosotros acá. Y ellos decidieron continuar el viaje y llegar aquí, porque en la frontera ellos coincidieron con algunas personas y les dijeron sigan a Miami, porque Miami es donde está la comunidad cubana. Y entonces ellos decidieron seguir aquí y vinieron cruzando otros estados que a lo mejor les hubieran podido hacer una mejor oferta que nosotros, porque tienen menos sobrepoblación que la nuestra, claro, y pueden tener más posibilidades, pero Miami es como un mito, ¿no? Y lo digo por mí misma, cuando nosotros fuimos a salir, siempre el punto final es Miami.
y no nos damos cuenta de que Estados Unidos solamente no es Miami, o sea, es el más cercano. Con la isla sí vamos a salir en balsa, pero para posibilidades Estados Unidos es el país completo. Alicia salió de Cuba en el año 94. ¿Salió por mar? Por mar. Yo salí ilegal en el año 94 por los bajos de Santa Ana, cuando el éxodo precisamente que terminó en la base naval de Guantánamo. ¿Cuántos días? Yo estuve 5 noches con un día, o sea, 6 días en el mar. ¿Alguna vez tuve la oportunidad de pararme en el malecón en La Habana? Una vez que pude ingresar a hacer un reportaje, nunca más me han permitido ingresar. Y cuando me paraba y miraba hacia el horizonte, ¿cuánta desesperación puede tener un ser humano para atreverse a montarse en una balsa y lanzarse a la buena de Dios? Eso es algo que siempre es un tema que yo siempre me gusta que se toque, ¿no? Porque cuando tú veas a una persona saliendo en la forma que sale el pueblo cubano, o sea, ya ha estado saliendo durante décadas, porque los balseros ahora es que se ha visto un volumen alto, pero existen balseros desde los años 60 y pico, los años 70, ¿no? Cuando tú ves algo así es porque la desesperación, como tú dices, la desesperanza sobre todas las cosas, el vivir diario se convierte en una rutina que tú dices, bueno, me levanto hoy y ¿qué vamos a hacer? Vas a la universidad, estudias, terminas tu carrera, pero al final, ¿qué tienes? No tienes nada, o sea, yo conocí muchísimos médicos, muchísimos abogados en los años 90 y me imagino que ahora en la actualidad debe ser igual o peor, que se graduaban de abogacía, terminaban sus carreras, sus doctorados y decidían ir de merolicos, como nosotros llamábamos, a vender, o sea, en las esquinas o a estar negociando con extranjeros porque le daban más dinero que en realidad lo que ellos habían estudiado. Entonces te das cuenta que es un país sin esperanza ni futuro. Y entonces es preferible salir en busca de esa esperanza y en busca de ese futuro. Si a fin de cuentas, o sea, vivir en una monotonía diaria te va matando. Por lo menos en el intento puedes obtener mucho más. Y creo que es la forma en que lo miramos y es la forma en que pensamos todos en el momento que tomamos la decisión de salir. No es fácil. 5 noches en una balsa. ¿Qué se piensa de noche? Mira, creo que, o sea, yo en realidad vine a tomar conciencia de lo que estaba sucediendo en el segundo día. Cuando te hablo de universitarios, yo soy graduada de la universidad. Yo me gradué en el año 94 precisamente. No llegué a ejercer en Cuba. O sea, me gradué y me fui. El primer día fue una aventura. El primer día éramos un grupo de muchachos, jóvenes todos, sin experiencia. Y sí con muchas ganas de algo diferente, pero sin pensar el riesgo, o sea que se corre. Ya a partir de la segunda noche las cosas cambiaron. O sea, ya dejamos de ser aventureros y empezamos a tropezar con la realidad. Estábamos en un mar que lo único que nos rodeaba era agua. O seguíamos adelante, o sea, no podías regresar. En la forma nuestra, nosotros salimos en una balsa remo, o sea, no teníamos un motor, no teníamos una brújula, no podíamos decir vamos a volver a la costa porque no podíamos hacerlo, o sea, las mismas corrientes eran las que nos guiaban. Y ahí es donde tú enfrentas de verdad a lo que tú estás haciendo y tomas conciencia de lo que tú estás haciendo. Y creo que como a mí le sucede a cientos de miles que lo han hecho. O sea, no creo que nadie se detiene en un momento a pensar qué me va a suceder. Solamente piensan en llegar. Y entonces por eso es que muchas veces yo le digo, principalmente a mujeres con niños, no lo hagan. Sé que es difícil decirlo desde aquí, ¿no? Ya yo viví la experiencia, pero precisamente porque la viví, sé lo que es un mínimo de personas los que logramos llegar. Claro. De los que salen a los que llegan es muy poco. Ahora, abogado, esto fue en el año 94, más de 33.000 cubanos llegaron en ese momento, por lo menos salieron, ¿no? Llegar no fue tan fácil, hubo todo un proceso. ¿Cómo ha manejado Estados Unidos todas estas oleadas, además de cubanos que han llegado en momentos determinados? Que cada 15, 17 años, Cuba tenía una salida masiva de personas a través de la costa. Primero fue Camarioca al final de los 70, después fue el Mariel en el 80 y después fue la crisis de los balseros en el 94. Entonces los Estados Unidos lo que ha hecho para evitar más crisis de ese tipo, le regala a Cuba 20.000 visas. Es como cuando los bárbaros venían a atacar Roma, Roma le pagaba a los bárbaros para que no atacaran Roma. Entonces los americanos le pagan a Cuba con 20.000 visas anuales y permiten la ley de ajuste cubano. Entonces tú preguntabas al principio por qué no hay un peligro que la ley cambie. Porque lo último que quiere el presidente Obama, lo último que quería el presidente Bush o de Clinton para adelante es tener otra crisis de balseros en alta mar.
Entonces prefieren mantener el ajuste cubano, prefieren mantener una salida constante de cubanos, y es silenciosa. ¿Por qué es silenciosa? Porque la prensa no capta el número de cubanos que entran anualmente, como captaron los niños que venían por la frontera de Centroamérica. Ahora puede ser diferente, porque la prensa captó a 4 o 5 cubanos aterrizando en la playa de una balsa durante una escena fotográfica de una modelo, y por atrás se ven los cubanos entrando. Entonces a lo mejor le va a dar un poquitico más de conciencia a los Estados Unidos de cómo están entrando las personas, y en realidad las seguidas entradas de cubanos a los Estados Unidos. Entonces, mira, tú le hiciste una buena pregunta a Alicia, pero no creo que la contestó completamente, que por qué Miami. Te digo por qué Miami, esto yo lo escucho todos los días, y de estos jóvenes lo escuché porque estaba en un programa de televisión, estaban ellos conversando, y parte, en Cuba sí tienen buena información, y lo que ellos dijeron desde un principio, que le habían dicho que llegaban por la frontera, llegaban a Miami y le daban ayuda económica, y le daban cierta ayuda de beneficio. Entonces, mira, claro, eso pudo ser durante un tiempo, pero continúa. No, es ahora que lo están haciendo más. ¿Y qué ocurre? Que las personas que entran por la frontera de México no son personas que se tiran al mar en una balsa, son personas que están pagando entre $10,000 a $20,000 para llegar a los Estados Unidos. Entonces, cuando ellos llegan, saben que en Miami van a tener una recepción de cierta ayuda a través de los programas que existen en Miami. En Miami, en la Florida, hay $88 millones anuales que se da de ayuda económica a cubanos que han entrado con parol. Hasta los cubanos que entran por la visa familiar, que entran bajo parol, reciben ayuda económica. Cuando decimos bajo parol, no quiero dejar esa interrogante, bajo parol, bajo palabra ¿de qué? Es un uno se compromete y dice, yo doy mi palabra el mismo documento que te dan a ti cuando tú entras con una visa normal, que es una I-94, ese mismo cartoncito de I-94, se le tacha la parte I-94 y se pone parol por razones humanitarias. Okay. Y eso es lo que significa que has entrado a los Estados Unidos bajo parol, pero no tienes una visa para entrar. Has llegado ilegal, pero te han entrado legalmente bajo tu palabra. $88 millones para... anualmente. Anualmente para... ¿De dónde vienen estos 88 millones de dólares? Eso es el gobierno federal se lo da al Estado de la Florida para que el Estado de la Florida, a través de aquí lo que se llama Children and Family Services, lo reparta, y también le da cierta ayuda a la Iglesia Católica y a la Iglesia Protestante de Church World Services para que dé cierta ayuda. Los señores que entraron, los 14 muchachos que llegaron, que estaban esperando, parte del problema que estaban esperando porque entraban por Texas y los expedientes de ellos no habían llegado a Miami. Hay razones. Ahora, ¿lo volverías a hacer, Alicia, si fueses atrás? Si tuvieses que tomar la decisión nuevamente. Si te soy honesta, sí. Sí lo volvería a hacer. Porque mis hijos... ¿La libertad vale el riesgo? La libertad vale el riesgo. Y la diferencia de vida que mis hijos tienen aquí, o sea, mis hijos nacieron libres y nacieron con una posibilidad de vida que no lo hubieran podido tener en Cuba. O sea, no tanto por... O sea, hoy no los miro tanto por mí, quizás por mí no lo hubiera hecho, pero al ver a mis hijos y ver lo que han alcanzado, sí lo haría. Una última pregunta. ¿Por qué, si un ser humano es capaz de asumir el riesgo de lanzarse en una balsa al mar, a pasar 5 noches, arriesgarse a que se lo coma un tiburón, entre otras muchas cosas, no es más fácil unirse todos y cambiar un gobierno? Hoy lo miro así, desde aquí, pero creo que lo miramos algunos después que nos vamos. Mientras que estamos allá, lo único que estamos pensando es en irnos. O sea, no estamos pensando en hacer un cambio. No nos creemos capaces de hacer el cambio. A pesar de tener el poder, o sea, si el pueblo cubano estuviera unido, y hoy día existe una realidad, y quizás conmigo discrepen muchas personas de eso, el pueblo cubano está muy dividido. Y en Cuba todavía existe una parte que aplaude el gobierno que existe y otra parte que está en contra. Entonces está la parte que dice, bueno, yo no me voy a enfrentar a esto, prefiero irme. O sea, voy a buscar otra vida yo. Y eso lo viví entre la juventud. Y es más sencillo unirnos todos y cambiar las cosas adentro, pero no lo vemos así mientras estamos allá. Siempre tenía esa pregunta porque es un riesgo tan increíble el cruzar todo ese estrecho. Mira, hay un punto que no se entiende, y es el nivel de represión en Cuba. Yo lo entiendo porque además cuando yo fui a Cuba, que fue en los años 80, la represión era muy dura y quizás la teleaudiencia se queda con mi pregunta y con la respuesta de Alicia, pero la represión existe para eso, para quebrar la voluntad, para sembrar miedo. En los años 60, un gran número de cubanos pelearon contra el gobierno de Fidel Castro.
O sea, mi primo murió peleando en la calle La Habana 61. Mi otro primo perdió un brazo en Playa Girón. Mi tío, que era un militar de la República, renunció cuando Batista, renunció cuando Fidel, le dieron 18 años de prisión. Mi tío, que peleó con Fidel contra Batista, le dieron 20 años de prisión. Entonces, una generación completa de las personas que sacrificaron sus vidas peleando contra el gobierno de Castro. Los fusilamientos no son cuentos. Yo tengo amistades que fusilaron a los padres. ¿De qué pasa? Se creó una conciencia de miedo en la sociedad porque las personas que pelearon en los años 60 y 70 murieron o estuvieron presos por largas condenas. ¿Qué pasa? Ahora el precio es más barato irte y volver y no hay ningún precio. Yo me fui de Cuba, nunca regresé a ver a mis padres o a ver a mis abuelos. Murieron antes que los pudiera ver porque murieron en Cuba. Entonces, la generación que se fue después del 79 ha podido regresar a Cuba todo lo que quieren cuando Cuba les da permiso. Entonces es más fácil irte, hacerte residente y regresar a viajar a Cuba que pelear internamente. Por eso que la incidencia de Cuba es relativamente pequeña, es totalmente abusada y tiene muy poco apoyo adentro de Cuba. Quiero darle las gracias a nuestros invitados por acompañarnos el día de hoy. Gracias por venir a nuestros estudios y compartir parte de lo que ha sido pues la vivencia de ambos, ¿no? Desde aquí en relación a toda esta historia que se ha construido a partir de Cuba durante tantos años aquí en Miami y en la Florida. Gracias a ambos por estar con nosotros. Gracias por invitarme.